Bienvenidos a IDTIC Online, el canal de YouTube de divulgación científica del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones. Hoy tenemos como invitado al profesor Álvaro López Cabrales, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. Buenos días, Álvaro. En primer lugar, agradecerte la disponibilidad a compartir con nosotros tu conocimiento científico. Antes de comenzar, quisiera resaltar que el profesor Cabrales es un experto en gestión estratégica de recursos humanos, estudiando tópicos como la contribución de la gestión de recursos humanos a las capacidades organizativas y dinámicas, el capital humano social y también el aprendizaje organizativo y las relaciones de empleo. Como resultado, ha publicado más de 35 trabajos en las más prestigiosas revistas del campo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación que ha liderado con un significativo impacto en la comunidad científica, ya que sus trabajos han recibido muchas citas por el resto de compañeros. Queremos comenzar nuestra entrevista, Álvaro, preguntándote primero por tu trayectoria investigadora. Pues muchas gracias, Petra, y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Yo llevo en la Universidad Pablo Olavide, gracias también al liderazgo del profesor Ramón Valle Cabrera, que de alguna manera inició las líneas de investigación de recursos humanos en muchas de las universidades y en los grupos de investigación de universidades españolas. Pues nosotros iniciamos una trayectoria de investigación en proyectos que estaban primero vinculados a la innovación y ya posteriormente viendo la contribución que hacía la gestión de recursos humanos a la innovación. Y lo hicimos a través de convocatorias de proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eran proyectos marco muy amplios donde veíamos muchas variables vinculadas con estrategia, con capital humano, capital social, capital relacional, aprendizaje, y siempre la línea era ver cómo la gestión de recursos humanos jugaba un papel relevante en la innovación de las empresas, innovación radical, innovación incremental. Eso nos permitió trabajar con muchos compañeros del área de organización de empresas, de distintas líneas, de distintas disciplinas, e ir publicando, ir haciendo trabajos de investigación que también fueron, que tuvieron también su impacto y tuvo un resultado significativo esas líneas de investigación. Ya más adelante es cuando fuimos diferenciando y creamos ya un grupo de investigación específico en recursos humanos que estudiaba el impacto de la gestión de recursos humanos en las capacidades dinámicas, y también nos derivamos más adelante al concepto de relación de empleo, del que también luego te hablaré un poquito, porque la idea de la relación de empleo era también muy importante, era como el marco que englobaba la gestión de recursos humanos, donde la empresa pues establece las expectativas que tiene del rendimiento de los trabajadores y los incentivos que ofrece, y en base a eso pues establece un marco de 4 tipos de relación de empleo diferentes de cómo sacar la mejor partido de sus trabajadores. Fue una nueva línea de investigación que abrimos y ya nos derivamos en los últimos años, desde una convocatoria del Plan Nacional de 2017, a estudiar el impacto de la gestión de recursos humanos en la sostenibilidad. De hecho, en la Universidad Pablo Olavide, junto con la Universidad de Cádiz, la de Almería, la de Jaén y la de Granada, tenemos un instituto interuniversitario de sostenibilidad a nivel andaluz, que estamos trabajando conjuntamente en el ámbito del estudio de la sostenibilidad. Nosotros nos planteamos cómo contribuye la gestión de recursos humanos en un primer momento a la sostenibilidad medioambiental, la económica y la social, y ya más recientemente sí nos hemos centrado en el ámbito de la sostenibilidad social, que es la que nos preocupa, el bienestar del trabajador, cuestiones vinculadas con salud del empleado, con felicidad en el trabajo, etcétera, y lo hemos vinculado también a las nuevas formas de trabajo, que es de lo que también te hablaré un poquito más al final o más adelante. Muy bien. Ya acabas de nombrarlo, una de tus líneas más recientes es la relacionada con la sostenibilidad empresarial. ¿Podrías indicarnos un poco cuáles son las estrategias de sostenibilidad para que entendamos un poco los que no Vale. conocen este ámbito a qué te refieres? Bueno, en principio, cuando se habla de sostenibilidad, el principio era, o la idea básica era el informe Brundtland, ¿no?, en 1987, ese planteamiento de, bueno, cuál es el futuro, o cuál es el planeta, la sociedad que le queremos dejar a las generaciones futuras. Y aparece la idea de triple bottom line o de triple resultado, ¿no?, donde decimos, bueno, hay que ver el impacto que tienen las organizaciones en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito medioambiental. Claro, frente a ese concepto de sostenibilidad, las empresas pueden tener, básicamente, nosotros vemos 3 orientaciones estratégicas.
y que tienen que ver con una idea que podríamos hablar casi de negacionismo, o de decir, bueno, pues nosotros no creemos en las empresas importantes, potentes, que no creen en la sostenibilidad y que incluso prefieren pagar la multa. Dice, bueno, nosotros tenemos tal cifra de negocio que si contamino un poco más o si no me preocupo por el bienestar del empleado, la conciliación, etcétera, no me importa pagar el coste que esto supone, pero yo sigo trabajando en esta línea. Esa sería una orientación estratégica que podríamos decir, nosotros la denominamos de under sustainability, ¿no? De estar por debajo del concepto de sostenibilidad. Hay otra orientación estratégica que sería la de cumplimiento, el término sería compliance, de decir, bueno, ¿qué me dice el legislador que tengo que cumplir en temas medioambientales, en emisiones, o cuáles son los elementos mínimos que tengo que respetar de bienestar del trabajador por normativa laboral, etcétera? Hago lo mínimo, pero no me pidas más. Sería una estrategia de cumplimiento. Y una última estrategia que a nosotros consideramos que es la más interesante son las estrategias innovadoras o proactivas, es decir, en términos de sostenibilidad. Empresas que van más allá, empresas que no les importa de alguna manera ser líderes en el mercado, decir, bueno, pues vamos a estudiar qué más podemos hacer, a menos de lo que nos dice el legislador, la normativa, las leyes. Bueno, ¿qué podemos añadir para que el mundo, la sociedad, pues, tenga un desarrollo sostenible más a largo plazo? Y ahí, ¿cómo puede la relación de empleo adaptarse a esa estrategia, a ese tipo de empresa? Claro, ese es un poco lo que nosotros ideamos y ahí sí, con Ramón Valle, pues sacamos un artículo que lo publicamos en 2020, además recuerdo que lo publicamos en plena pandemia, en la Human Resource Management Review, donde planteábamos un poco el marco teórico de la coherencia que tenía que tener el modelo de relación de empleo de la empresa con la estrategia que había elegido para el tema de sostenibilidad. Claro, el planteamiento era, después de revisar mucha literatura y de dar muchas vueltas, no era muy complejo, porque nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, una empresa que es negacionista en términos de sostenibilidad, lo que va a tener es una relación de empleo que no invierte en los trabajadores, ¿no? Que de alguna manera, entre comillas, si me permitís la expresión, casi explota al trabajador o se limita a decir, bueno, yo te voy a pagar el salario mínimo, te voy a pedir que te comprometas más de lo que te corresponde por contrato en los resultados de la empresa, te voy a pedir un esfuerzo extra, pero no me pidas más. Después tenemos el modelo de empresas que cumplen con lo estrictamente estipulado en términos de sostenibilidad, tendrían relaciones de empleo que se denominan de quasi-spot contract, ¿no? Relaciones de empleo transaccionales a corto plazo. En la lógica, decir, bueno, pues este tipo de empresas lo que van a tener es una vinculación con el trabajador donde le dan un marco de incentivos muy limitado, muy breve, muy corto, pero también las expectativas que tienen de resultados de estos trabajadores son a corto plazo. Y hay una última orientación estratégica, la innovadora, la proactiva, que tendría que estar más vinculada a modelos de relación de empleo que tienen que ver con la inversión mutua, incluso nosotros decimos el overinvestment, es decir, empresas que no tuvieran reparo en invertir en sus trabajadores más allá de lo que dice la normativa, de lo que normalmente hace el mercado, hace el sector, es decir, empresas que son líderes en la gestión de recursos humanos con nuevas prácticas, nuevas iniciativas, flexibilidad en los trabajadores, políticas de conciliación, es decir, muchos incentivos que ofrecen a los trabajadores. ¿Por qué? Porque son empresas que con eso consiguen el máximo compromiso, la máxima implicación de los trabajadores y que el impacto, por ejemplo, ahora lo estamos viendo en la sostenibilidad social, interna de la empresa, sea bueno. Es decir, estos trabajadores van a estar más felices, van a estar más implicados en los resultados de la empresa, va a haber un mayor bienestar del trabajador, mayor felicidad. Piensa también, Petra, los casos que estamos observando de estrés laboral, de burnout, de enfermedades vinculadas al trabajo. Claro, esto nos hace pensar que algo no está funcionando bien. Entonces podemos seguir, de alguna manera, intentando explotar al máximo el trabajador hasta que se nos rompe. ¿Vale? Entonces, bueno, si invertimos un poco más en las personas que forman parte de la organización, podemos también garantizarnos desde un punto de vista de la empresa que estas personas van también a dar mejores resultados al propio negocio. Muy interesante, Álvaro. ¿Y qué papel juegan las nuevas formas de empleo en este contexto que tú nos estás señalando?
Claro, ahí nos encontramos con algo totalmente nuevo. Cuando venía para acá, eh, todas estas plataformas de Uber, de Cabify, claro, nos encontramos con el concepto del gig worker, ¿no? Que es el trabajador que está vinculado a una plataforma, que la plataforma es la que le dice que tiene un cliente, que claro, esa es una nueva forma de empleo que claro nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de compromiso tiene el trabajador? El trabajador a quién está vinculado, a una empresa, a un cliente, a una profesión, son free riders, realmente ¿qué nos encontramos aquí? Claro, ahí nos damos cuenta que el modelo de relación de empleo tiene que cambiar. Y nos preocupa también mucho el bienestar y la sostenibilidad social de este tipo de trabajadores. Es decir, realmente están protegidos, es decir, si tienen cualquier tipo de coyuntura, enfermedad baja, aquí las leyes laborales también, aunque ya hay un debate en el derecho laboral sobre la naturaleza de este tipo de trabajadores, etcétera, pero nosotros siempre en gestión de empresas tenemos que pensar en hacer algo más de lo que nos dice la normativa, porque decimos lo mismo de antes, nos podemos limitar a cumplir la normativa, podemos incluso intentar hacer más allá en positivo, en inversión del trabajador. Esa es una variable a tener en cuenta, ¿no? Las nuevas formas de trabajo. Y esas nuevas formas de trabajo también implican también la orientación digital de la empresa. Es decir, ahora, bueno, y aquí ahora mismo estamos en un entorno completamente digital, de grabación, pero claro, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan en las organizaciones tienen que adquirir nuevas competencias digitales. Y eso es una cuestión también de gestión de talento, es decir, de cómo formar a los trabajadores y a las trabajadoras para que adquieran esas nuevas competencias digitales. Y claro, y ahí viene también el debate, es decir, es realidad, es un poco mentira, un poco fake, ese lenguaje, ese mensaje de que la tecnología va a reducir trabajo, nos va a quitar empleo, o más bien va a transformar, es decir, ese concepto también, volvemos a la sostenibilidad social, ¿no? Es decir, ¿tiene un impacto la digitalización positivo en la sociedad o tiene un impacto negativo? Nosotros pensamos que el impacto es positivo, lo que pasa es que hay que reorientar porque va a facilitar la vida de las personas que trabajan en las organizaciones, va a facilitar también el bienestar de la sociedad, pero claro, hay que entender muy bien el resultado y cómo la digitalización, las nuevas competencias digitales, pues pueden tener un efecto también positivo en el concepto de sostenibilidad. Muy bien, interesante. Y de cara al futuro, ¿cuáles crees tú que podrían ser esos temas pendientes de investigar y de interés para la gestión de recursos humanos? Pues precisamente les damos vuelta, tenemos ahí en la universidad y yo la verdad es que agradezco también mucho a todo el equipo de investigación, tenemos investigadoras de muy alto nivel en mi departamento, la profesora Susana Pasamar, Mónica Santana, Mirta Díaz, ¿no? que trabaja en ámbitos siempre vinculados a recursos humanos, el profesor Joaquín García Cruz, Francisco Rincón, es decir, estamos ahí ahora precisamente en ebullición pensando en nuevos temas de investigación en el ámbito de recursos humanos. Hay ideas que yo creo que siguen siendo transversales y que siguen siendo importantes. Ahora tenemos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo vuelve a apuntar en la línea de construir una sociedad más sostenible, un futuro mejor para las personas trabajadoras, para las personas que de alguna manera están haciendo una contribución a la sociedad, pero también nos preocupa mucho, por ejemplo, estábamos comentando el otro día, el perfil de trabajadores vulnerables. Es decir, hay trabajadores que se incorporan a una empresa después de un periodo de enfermedad, o hay trabajadores que son mayores, y entonces por ser mayores, ¿qué hacemos? Los excluimos de las decisiones estratégicas del negocio, los reubicamos. Es decir, ¿qué salida le damos a este tipo de trabajadores? Tenemos también el tema muy importante de la gestión de las personas que vienen buscando un futuro mejor a nuestras fronteras, de todo el tema de la inmigración, es decir, sigue siendo un reto y un desafío para la gestión de recursos humanos. También lo es el tema del compromiso, es decir, ahora seguimos pensando que es fundamental entender el papel de la organización y eso vino como consecuencia también de la pandemia, lo vimos en muchas empresas, la gente se acostumbró a trabajar en casa
y después no querían volver al lugar de trabajo, no ya por miedo a la enfermedad, sino porque era más cómodo estar en casa. Y entonces el vínculo emocional, el engagement, el compromiso con la organización se difuminó. Los temas de compromiso siguen siendo temas importantes. Los temas de agilidad organizativa, la digitalización, lo hemos comentado antes, el impacto que tiene la digitalización en la sostenibilidad de las organizaciones. Yo pienso que siguen siendo tópicos importantes y que necesitarán una respuesta y una demanda por parte de la academia y de los investigadores. Y un tema muy clásico y que sigue estando presente en la última Dutch Conference, reunión a nivel europeo de profesores, de investigadores en el ámbito de recursos humanos que hemos tenido hace escasos días, una semana en Rotterdam, en la Universidad Erasmus de Rotterdam. En Holanda nos decían que el tema del bienestar del trabajador seguía siempre presente, porque va cambiando, es decir, lo que pasa es que el concepto de bienestar se va acomodando a los nuevos tiempos, pero es un concepto que nunca deja de estar de moda o nunca deja de merecer investigación en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Y algo que me llamó mucho la atención de esa conferencia es que tenemos que seguir explorando nuevas prácticas de gestión de recursos humanos. Es decir, cómo las prácticas clásicas, el modelo clásico de Harvard, prácticas de selección, formación, evaluación del desempeño, retribución, bien, pero dentro de esos marcos, dentro de esos enfoques, ¿qué nuevas orientaciones se le puede dar a las prácticas de recursos humanos? Muy interesante, ¿no? Todo un futuro por descubrir y fantástico contar con gente pues tan rigurosa en la investigación como es, ¿no?, el grupo de investigación de la Pablo Olavide, que todos sabemos. No sé si quieres añadir alguna cuestión más, Álvaro, y que te interese. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Sí, venga, fuera. Por ejemplo, lo que acabas de hablar del bienestar, el concepto del bienestar o incluso de la implicación entre generaciones, ¿tú no has notado que es diferente? Que a lo mejor tenemos que diferenciar en las generaciones más jóvenes que tienen un concepto de la conciliación a veces mucho más, ¿no?, que la responsabilidad del trabajo, y que puede ser una variable importante a analizar ahora de cara al futuro. Sí, fíjate que fue novedoso y ya hace 10 años que se habla del concepto de felicidad en el trabajo, que en un primer momento cuando los primeros investigadores trabajaban parecía que era una locura, ¿no?, eso de que los trabajadores tengan que ser felices en su empresa, pero claro, porque al final son personas, ¿no? Pero esto no viene, era un clásico, la idea esa de que decíamos de que el trabajador tenía que ver que en la empresa podía alcanzar también sus objetivos personales, ¿no? Claro, las nuevas generaciones totalmente, claro, que buscan la inmediatez, que buscan eso, nosotros lo vemos, y fíjate, lo vemos también en el enfoque con los estudiantes que formamos en la universidad. Perdón, se me olvidó decir que es el decano actual de la Facultad de Empresa de la Pablo Olavide, que no se me había olvidado decirlo. Bueno, pero esos son cargos que por un tiempo, claro. Ahí sí es verdad que ahí sí notamos nosotros que cuando las empresas vienen a las facultades a ofrecer grandes consultoras, ¿no?, vienen a ofrecer un poco las opciones de trabajo a los estudiantes, y claro que los estudiantes ahora preguntan por la dedicación horaria. Entonces, para ellos es importante decir, bueno, ¿cuántas horas de trabajo voy a tener que dedicar a esto? Que era algo que hace a lo mejor 10, 15 años ninguno nos planteábamos. Si empezábamos a trabajar en una empresa decíamos, bueno, qué bien, qué suerte he tenido. No, ahora para el estudiante es prioritario decir, bueno, yo voy a tener tiempo para mí, tiempo. Yo creo que eso es un reto y un desafío, y efectivamente, como tú dices, ha cambiado el concepto de bienestar del trabajador y va un poco acomodando y va un poco actualizando esa idea. Vale. Bueno, no sé si quieres añadir alguna idea más, me parece súper interesante todos los temas que nos propone. Creo que esta entrevista, no solamente a los nuevos investigadores de recursos humanos, sino también a la vieja Gloria, nos ha planteado, nos suscita temas de interés y de colaboración futura. Álvaro, muchísimas gracias y esperamos poder contar con tu presencia otra vez aquí en el IDTIC en unas futuras jornadas o encuentros. Muchas gracias. Pues nada, pues yo siempre encantado de venir, y hay una reflexión que, bueno, que le hago a los jóvenes investigadores que nos estén viendo y quizás también a los que pues no sé, están jóvenes, la idea de que esto es un continuo que nunca para, es decir, nosotros podemos llevar años en la universidad, pero siempre acabas descubriendo que por mucho que creas que sabes, siempre hay nuevas áreas, nuevos tópicos que explorar, y lo importante es continuar siempre y estar
sensible a seguir leyendo y estar de alguna manera atento a las nuevas tendencias, a los cambios que se producen, porque lo bueno es que hacemos una investigación muy aplicada, es decir, que nosotros hacemos una investigación que afecta al día a día de todas las personas que trabajan, que afectan a la familia, a la sociedad en general, y tiene un impacto positivo. Así que, y muchísimas gracias por invitarme, y siempre que pueda venir, el entorno estupendo, y aquí en la universidad me consta que tenéis un buen grupo de trabajo, un buen ambiente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo estaré encantado de volver siempre. Muchas gracias. Nada, a vosotros.